Vamos a comenzar con diagramas o esquemas básicos, diagramas eléctricos. Entonces vamos a hacer ahorita dos esquemas básicos, que es el control directo o control de arranque y paro en un motor, y el control reversible, o es decir, de avance y de retroceso en un motor eléctrico. El primero, control y arranque de un motor. Un esquema general de lo que queremos hacer es de que tenemos dos botones, uno de arranque y uno de paro. Normalmente los tenemos en un tablero de control, en una pequeña caja. Siempre vamos a tener dos botones. Podemos tener más botones, selectores, paros de emergencia, esos paros de forma de hongo. Podemos tener muchas cosas, pero en realidad nosotros queremos solamente controlar ahorita el motor con un botón de arranque y un botón de paro. Entonces voy a dibujar el botón de arranque, y también ya es estándar que el botón de color verde es para simbolizar un botón de arranque. Un botón de arranque físicamente es un platino normalmente abierto o en sistema inglés normalmente O, así es un botón de arranque. Un botón de paro también ya de forma estándar es de color rojo. Este es el botón de paro, el de color rojo. Botón de paro, y físicamente es un platino normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Así es. Entonces tengo mi botón de arranque, mi botón de paro. Cuando yo presiono el botón de arranque, quiero que un motor gire. Entonces voy a dibujar un motor. Entonces aquí dibujo un motor, le voy a poner M para diferenciarlo. Y voy a ponerle sus tres puntas. Y ya. Entonces yo presiono el botón, quiero que el motor gire en un sentido. Si yo aprieto el botón de paro, quiero que el motor se detenga, es decir, que no gire. Eso es lo que quiero hacer. Este es el esquema general. Vamos a pasarlo a un esquema eléctrico. En un esquema eléctrico, particularmente tenemos dos tipos de simbología. La simbología americana, o también la pueden encontrar como ANSI o como NEMA. Y la simbología europea o internacional, también conocida como IEC. A mí en lo particular me gusta la forma en que se colocan los dispositivos y la simbología de forma europea. Ahorita voy a hacer el esquema arranque y paro, que es el más sencillo, en los dos tipos de simbología, europeo y americano, nada más para explicar el esquema eléctrico básico. Primero voy a iniciar con la simbología europea. La simbología europea empieza con la línea de alimentación principal en la parte superior, y de ahí se conectan todos los dispositivos. Quiero arrancar un motor. Entonces voy a colocar, el primer dispositivo que se tiene que colocar es el botón de paro. El botón de paro es un contacto normalmente cerrado. Entonces este es el botón de paro. Después sigue el botón de arranque. El botón de arranque se simboliza como un contacto normalmente abierto. Botón de arranque. Vean la diferencia. El botón de paro es cerrado, el botón de arranque es abierto. Y ya con esto es suficiente para energizar la bobina de un contactor. La bobina de un contactor es un pequeño rectángulo. La bobina de un contactor es un pequeño rectángulo que le voy a poner K1. Y para cerrar circuito voy a colocar otra línea de alimentación. Ahora la pregunta del millón. ¿De qué alimentación estoy hablando? ¿Qué alimentación tengo que tener aquí y acá? ¿Eso de quién depende? Depende
de los dispositivos que yo quiera controlar, es decir, de las bobinas, de los relevadores, de las solenoides, de las electroválvulas, etcétera. Es decir, que aquí mis dispositivos, mi botón de arranque y mi botón de arranque y mi botón de paro interactúan directamente con lo que yo quiero controlar. En el diagrama ladder no va a suceder así. Existe un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? Pues el PLC. Lo vamos a ver después. Si yo tengo la bobina de este contactor K1, se energiza a 24 volts de directa, entonces la línea principal es de 24 volts positivos. Entonces aquí va a circular en la parte superior positivo. Para cerrar circuito, simplemente aquí necesito negativo y listo. Pero ¿qué sucede si esta bobina de este contactor es de 110 volts? Bueno, la cosa cambia. Ahora ya no sería 24 volts positivos y negativos. Aquí sería línea y aquí sería neutro. Si fuera de 220 volts, pues sería línea, sería neutro, lo podría hacer así, o línea y línea. Esto ya depende de sus dispositivos de control, como tengan que elegir la línea de alimentación de control en sus esquemas. Eso ténganlo muy en mente. Ahorita esta bobina, este contactor es de 24 volts de directa, así que es así, positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. Ahora, ¿cómo es el sentido de la corriente así como está este esquema, que no está completo? Le falta un elemento que es muy importante y lo vamos a mencionar a continuación. ¿Cómo es el sentido de la corriente? Aquí tengo 24 volts positivos. La corriente eléctrica circula aquí. Aquí hay una ramificación. La corriente eléctrica llega aquí. Como está cerrado el botón de paro, físicamente es un contacto normalmente cerrado, va a continuar la corriente eléctrica y hasta aquí va a llegar. Aquí se detiene. Ya no puede circular la corriente hacia la bobina porque esto está abierto. ¿Cuándo va a circular la corriente? Cuando esto se cierra. ¿Y quién lo cierra? Pues llega un operador, llega una persona, aprieta el botón de arranque, se cierra. Vamos a simbolizar lo que se cierre de esta forma. Ahora sí se energiza la bobina del contactor A1 y A2 y el motor arranca. Pero ¿qué sucede cuando la persona deja de apretar este botón? Es decir, se aleja. Pues resulta que la bobina sale, entonces el motor se detiene. La corriente ya no circula. Eso es un problema porque no va a haber ninguna persona aquí manteniendo el botón. Entonces eso fue un problema que se solucionó con un famoso dispositivo. No es dispositivo, es un elemento que se le llama o se le conoce como enclavamiento o enclave. Ese se coloca en paralelo al botón de arranque. ¿Y qué dispositivo es o qué elemento eléctrico es? También es un contacto normalmente abierto, pero de K1, que depende de la bobina K1, es decir, un contacto auxiliar. Entonces aquí voy a poner K1. Y con esto se solucionó el problema, porque la corriente eléctrica, sin que nadie apriete el botón, llega hasta aquí. Aquí ya existe otro camino, llega hasta aquí. Pero alguien aprieta el botón, la corriente eléctrica fluye hasta acá. Como esta bobina se energizó, este contacto se cierra y también fluye por acá. Si alguien deja de apretar el botón, se elimina esto, pero sigue el segundo camino. Entonces el contactor se mantiene energizado. El motor sigue energizado y arranca. Y así es como es un esquema básico de un control arranque y paro de un motor. ¿Qué elementos necesitamos? Básicamente un botón de paro, un botón de arranque, un contactor con un platino auxiliar para hacer el enclavamiento y nada más. Este es el diagrama eléctrico de control. El diagrama de fuerza es muy sencillo también. Simplemente son tres platinos del mismo contactor de K1. Entonces aquí los voy a dibujar, los platinos. Todos entran al mismo tiempo porque pertenecen al contactor K1
y a su salida se conectan directamente al motor. En realidad existe un intermediario aquí, que son las protecciones del motor. No es la finalidad yo enseñarles ahorita qué dispositivo es el que hay aquí. Queremos hacer este ejercicio de la manera más rápida, pero aquí deben de ir unas protecciones. Las vamos a colocar después. Y en la parte superior tengo L1, L2 y L3. Este es el diagrama de fuerza para conectar este motor. Si suponemos que el motor es de 6 puntas, si el motor es de 6 puntas, yo lo puedo conectar a 440 volts o a 380 volts, que es el voltaje máximo, el voltaje más alto, pero yo tengo que hacer conexión estrella. Pero si yo lo conecto a 220 volts, tengo que hacer conexión delta. Bueno, esto ya también lo he explicado en los videos que tengo aquí en el canal. Y este es el esquema básico, el diagrama eléctrico de un arranque y paro de un motor. Pero esta es la simbología europea o IEC. Entonces voy a dibujar ahora el mismo diagrama de arranque y paro de un motor, pero ahora con simbología americana. Con simbología americana tengo algo muy similar, pero ahora todo va a ser horizontal, ya no vertical. Aquí tengo mi línea de alimentación principal. De aquí me voy a conectar mi primer dispositivo, que es el botón de paro. El botón de paro se simboliza con un contacto normalmente cerrado, NC. Vamos a ponerle aquí, botón de paro. Y el botón de arranque es un platino normalmente abierto, normalmente O, botón de arranque. Y conectamos directamente a la bobina, que lo voy a llamar A. Y conecto mi segunda línea de alimentación. Volvemos a lo mismo. El voltaje de alimentación depende de la bobina que yo quiero controlar, en este caso, o del dispositivo de control que quiero yo alimentar. Aquí yo tengo la bobina A, que suponemos que es de 24 volts de directa. Entonces aquí mi línea de alimentación principal es de más o positivo 24 volts. Y esta línea es negativo. Y ya. Y es lo mismo, es absolutamente lo mismo. El sentido de la corriente eléctrica, aquí está la corriente eléctrica, fluye en esta parte, atraviesa el botón de paro porque está cerrado, aquí se detiene porque esto está abierto, hasta que alguien llegue y lo cierre. Si alguien llega y lo cierra, energiza la bobina, pero si alguien lo suelta, se va a parar, no existe el enclavamiento. El enclavamiento se resuelve con un platino, normalmente abierto, que depende de la bobina A. Y ahora sí, cuando alguien aprieta, se energiza, pero también se energiza A, el platino, el contacto auxiliar del contactor A. Aquí existe el otro camino, si alguien suelta, aunque ya no fluye aquí la corriente eléctrica, pero sigue por este lado, porque se cerró aquí, y listo, arranca el motor. Así de fácil, así de sencillo, es un diagrama eléctrico de un control, arranque y paro de un motor. Y este diagrama, este es el que se parece al lenguaje ladder o al lenguaje de escalera. Ahorita quiero explicarles también el arranque reversible. Es prácticamente lo mismo, pero ahora son dos contactores para hacer el sentido de giro. Entonces vamos a continuar con el control reversible. Ahora nos falta ver el control reversible, o es un control de avance y retroceso en un motor. Nuevamente, el esquema general. Yo tengo un tablero de control donde ahora tengo dos botones de arranque. ¿Y por qué dos botones de arranque? Porque uno es para el avance en retroceso y otro es para el sentido de avance. Entonces ahora tengo botón 1, que lo voy a llamar avance,
Y también tengo otro botón verde de arranque, que lo voy a poner botón 2. Botón 2, retroceso. Y sigo teniendo un botón de paro. Y este botón de paro será el único. Con este único botón quiero detener el sistema. Entonces es un botón de paro. Y sigo teniendo el motor eléctrico, que lo voy a dibujar aquí abajo. M. Le voy a poner 3 puntas. Este es el esquema general. 2 botones de arranque, uno de avance, uno de retroceso y un botón de paro. Con este esquema de conexión ustedes ya pueden hacer una infinidad de aplicaciones. Bandas transportadoras, pueden hacer un pequeño elevador de un piso o de quizá para transportar un pequeño material a cierta altura, un polipasto, una grúa viajera. Ya con este diagrama pueden hacer ustedes prácticamente lo que ustedes quieran. Son esquemas básicos que se utilizan en todos lados. Entonces vamos a pasar ahora a algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta en el diagrama de fuerza. En el diagrama de fuerza ahora vamos a tener 2 contactores, porque necesitamos uno que avance y uno que retroceda. Además de eso, necesitamos tener en cuenta algo, y se los voy a comentar en este momento. Yo tengo que tener 2 contactores. Entonces aquí los voy a dibujar. Este es el primer contactor, que le voy a llamar A. Aquí de este lado voy a dibujar el otro contactor. Son 3 platinos. ¿Cómo hago yo la inversión de giro en un motor trifásico? Muy sencillo. Tengo que invertir la polaridad, tengo que invertir las líneas de alimentación. Entonces aquí yo tengo L1, L2 y L3. En el contactor A, que va a ser de avance, voy a conectar de forma directa L línea a una, L2 a otra, L3 a otra. En el que voy a hacer el intercambio es en B. Voy a seguir colocando línea 1 en la primera terminal. Pero ahora la línea 2, en lugar de irme en medio, me voy a ir hasta la tercera posición. Entonces la línea 2, en lugar de quedar aquí, voy a seguir acá. Aquí ya hice el cambio de líneas. Entonces la línea 3, en lugar de irme hasta la tercera posición, me quedo aquí en medio. Y aquí ya hice la inversión de giro. Perdón, la inversión de polaridad. Con esto ya va a cambiar de giro el motor, porque ahora solo me resta colocar el motor de forma directa. Aquí yo ya no tengo que hacer ningún cambio. Y así es como hago la inversión de giro con 2 contactores. Ojo, tengo que tener en cuenta algo muy importante. Tanto el contactor A y como el contactor B no deben de entrar al mismo tiempo. Si los dos entran al mismo tiempo, no quiero estar ahí en ese tablero eléctrico, porque va a haber un cortocircuito. Porque están intercambiadas 2 líneas aquí. Si yo cierro al mismo tiempo todas, hay un cortocircuito. La segunda línea se va a juntar con la tercera línea. Caso que no sucede si hubiéramos conectado de igual forma tanto A y B, pero eso no tiene ningún sentido. Con eso no hacemos ninguna inversión de giro. La inversión de giro se hace de esta forma, pero tenemos que proteger nuestro circuito de control con 2 platinos, que ya lo verán cómo va a ser. Existe una protección que se llama protección mecánica, es decir, con 2 contactores juntos se protegen para que cuando entre A no entre B, se bloquea. Eso es mecánicamente, pero nosotros lo vamos a hacer de forma eléctrica. Y de hecho, si ustedes pueden adquirir contactores que se bloqueen mecánicamente, pues también será una segunda protección y estará bastante bien.
pero con la protección eléctrica bastaría, aunque eso no implica que por alguna extraña razón llegue a fallar el sistema y bueno, es bueno también adquirir contactores si vamos a hacer aplicaciones de inversión de giro que se puedan bloquear mecánicamente. Entonces vamos a pasar ya este diagrama ya al circuito de control. Este fue el diagrama de fuerza y menciono de la protección eléctrica que hay que hacer o hay que implementar en el diagrama de control. De igual forma, ya voy a hacer ahora el esquema en tipo americano. Sinceramente no me gusta el sistema americano, me gusta más el europeo, pero bueno, hay que hacerlo americano para que nos empecemos a familiarizar con los símbolos y en la forma en que colocamos los dispositivos. Entonces voy a hacer mi línea vertical de alimentación. En esta línea vertical vamos a tomar todos los dispositivos hacia el lado derecho, de izquierda a derecha. Prácticamente tenemos que hacer dos arranques, los dos sistemas de arranque y paro. Prácticamente es lo mismo y tenemos que poner la protección eléctrica para evitar que entren al mismo tiempo. Voy a hacer el primer arranque y paro para hacer el sentido de avance. Entonces yo tengo un botón de paro que se simboliza con un platino normalmente cerrado. Tengo mi primer botón 1 que es de arranque. Tengo mi bobina que la voy a llamar A y tengo que cerrar circuito. La pregunta que les hice en el esquema anterior: ¿de qué valor son estas líneas de alimentación? Pues eso depende de lo que queramos controlar. En este caso va a depender de las bobinas de los contactores A y B. Entonces, si tenemos bobinas a 24 volts de corriente directa, entonces esta línea es positiva de 24 volts y esta línea es negativa. ¿Qué sucedería si alguien se equivoca y conecta aquí 24 volts también positivos? Entonces, positivo de un lado con positivo del otro, ¿qué pasaría? Aquí llegaría positivo y aquí llegaría positivo, de los dos lados. ¿Qué le pasaría a esta bobina? No le pasaría absolutamente nada, no va a hacer nada, ni cosquillas le va a hacer, porque es el mismo potencial. Un voltaje es una diferencia de potencial. Aquí no hay diferencia de potencial, es el mismo potencial, son 0 volts. Entonces, eso es lo que va a pasar si llegaran a conectar aquí 24 volts. Para que esto se energice, aquí a fuerzas se cierra el circuito con negativo. En el caso de 24 volts. Bien, este esquema de avance casi está completo. Entonces vamos a poner esta bobina que sea de avance. Casi está completa porque le falta su enclavamiento, si no, no se va a sostener. Entonces aquí tenemos que tener también un platino auxiliar de A, que dependa de A. Así que cuando entre A, se cierra aquí y exista el camino por este sentido. Así que si la persona que apretó el botón se va y ya no lo deja de presionar, no importa, ya se queda enclavado. Con esto ya tengo el motor en avance. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que retroceda. Para que retroceda tengo que hacer este mismo esquema, pero con otro contactor. Pero ojo, quiero tener mi mismo botón de paro. Este es un botón de paro. Entonces no puedo poner yo otro botón aquí. Físicamente no quiero tener yo dos botones, quiero tener el mismo. Entonces me tengo que conectar desde aquí. Entonces aquí yo me voy a conectar a mi segundo botón, que ya es el de retroceso. Mi segundo botón, botón 2, tiene que ser abierto. Y conecto la bobina B, que es la segunda bobina. Este diagrama está casi completo hasta que yo coloque el contacto auxiliar que dependa de B para que exista el enclave. Así que si una persona viene y oprime aquí, se energiza B. Como se energizó B, se cierra aquí y ya la corriente fluye por este lado. Si la persona quita su mano de ahí, ya no oprime, no importa, ya se sostiene de esta manera. Y con eso
tengo el sentido de retroceso. Retroceso. ¿Cómo hago la inversión de giro? La inversión de giro no se hace en el diagrama de control, se hace en el diagrama de fuerza, que es lo que ya vi anteriormente. Pero ojo, si este diagrama lo colocamos y llega una persona, que el operador, el que diseñó este diagrama de control, pues ya dijo que está bien, lo comprobó, etcétera. Ya, lo colocó. Energizó y todo. Pero no está completo, le falta algo muy importante, que es la protección eléctrica que les mencioné. Si una persona llega aquí y oprime los dos botones, en el diagrama de fuerza van a entrar los dos contactores y va a haber un cortocircuito en las líneas de alimentación porque están invertidas para que haga el cambio de giro. Este diagrama no está completo, le falta algo. Para que se vea de una mejor manera voy a trasladar un poco el botón de paro más para atrás, para que se vea, se note muy bien. Entonces lo voy a colocar por acá. El botón de paro es un contacto normalmente cerrado. Y así se va a notar mejor. Entonces, para proteger mi circuito, la persona que aprieta este botón energiza A. Si energiza A, yo bloqueo B. Si coloco aquí en serie un platino normalmente cerrado de A. ¿Por qué? Aquí presiona, se enclava, entra A. Como entró A, aquí se va a abrir. Entonces, aquí ya está avanzando el motor y aquí se abrió. Entonces, el sentido de la corriente llega hasta aquí. Ya no va a poder avanzar. Aunque la persona esté intentando apretar el sentido de retroceso, no va a poder porque la corriente está acá. No fluye, entonces no pasa nada. Con eso ya lo protejo. ¿Cómo protejo ahora el sentido de avance de B? Si aprietan B, aquí se energiza, gira. Entonces lo protejo de la misma manera. Aquí yo coloco un platino normalmente cerrado que dependa de B. Así que cuando entra B, aquí se abre. Aquí se abre, está abierto, la corriente llega hasta aquí, ya no puede pasar aquí. Entonces, aunque alguien esté apretando aquí, no se va a energizar. Y con esto es suficiente y este esquema ya está completo de un sentido de avance y retroceso. Y con esto prácticamente son los dos esquemas básicos de control. Estos se los van a encontrar en todas partes, así sea la máquina más automatizada del mundo, aquí en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, donde ustedes quieran, existen controles reversibles y controles de arranque y paro. Eso nunca va a dejar de existir porque son sistemas básicos. Y este esquema, sobre todo el de avance y retroceso, ya es aplicable para bandas transportadoras, que queremos que cambie el sentido de giro, que queremos una grúa viajera, queremos un polipasto, si queremos un elevador. Ya con esto podemos hacer. Simplemente la forma en que detengamos el motor, a lo mejor ya no va a ser con botones de paro, por ejemplo. Bueno, este ya lo tuve que haber cambiado. Aquí va. Botón de paro. Para no confundirnos. Ya no vamos a detener el motor con estos. Quizá ya en su aplicación ahora tengamos que detenerlos con micro switch, que lo detengamos con sensores fotoeléctricos, con sensores de nivel, no sé. Ya aquí ya la aplicación es infinita, ya depende de cada quien.